Bueno, buenas noches a todos, qué bueno tenerlos acá. Y hoy les vamos a dar continuidad entonces al tema dentro del contexto de lo que son los fundamentos para la familia, ¿sí? Y en ese contexto vamos a hablar de lo que es esos tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios, pero que a veces también podemos nosotros retener allá en nuestro corazón y que no están permitiéndonos que sea lo eterno, esos tesoros que no se corrompen, que no, la polilla no los alcanza, los ladrones no pueden venir a robarlo, ese tesoro que Dios quiere darnos y nosotros tenemos allí algo que está como compitiendo con eso allá en nuestro interior. Entonces, vamos a empezar hoy y quiero hacerles una pregunta. Yo no sé si ustedes se han alguna vez puesto a pensar para nosotros poder definir lo que es un tesoro, porque lo que es un tesoro para mí puede que para pues Alejita no sea un tesoro, o puede que para el pastor no sea un tesoro. Y necesitamos como, o sea, mirar cuáles son los parámetros que nosotros utilizamos para darle valor a las cosas. Entonces, hagámonos esta pregunta. Y yo quiero que usted piense allí. ¿Cómo determinamos el valor de algo? O sea, ¿en qué se basa usted para que usted pueda decir, esto es valioso para mí? ¿Sí? ¿Y cómo entonces hace para después decir, bueno, de estas cosas que son valiosas, esta es la más valiosa, luego seguiría esta y luego esta y así? ¿Qué es lo que usted tiene allá en cuenta? Porque de eso, en eso es lo que usted se va a basar para definir qué es un tesoro para usted, ¿sí? Entonces, tómese ahí un respiro profundo y trate como de identificar por lo menos 2 o 3 cositas que usted diga, yo con base en esto es que defino lo que es valioso para mí, lo que es valioso en mi vida, ¿sí? Lo que yo consideraría entonces un tesoro. Y para ayudarnos un poquito, pues nos podemos como dar pistas de lo que es la definición de la RAE para este tipo de cosas, para dar valor. Entonces, podemos ver que la RAE dice que algo valioso o para definir que algo es valioso, nos basamos es en el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar o deleite, ¿sí? Y ahí, entonces, hay muchas cosas que podemos empezar a discutir, ¿sí? Porque si entonces algo no es útil para mí, deja de ser valioso. ¿Cómo funciona entonces eso con las personas? ¿Sí? Porque si solamente serían valiosas para mí las personas que de alguna manera me benefician o podría yo utilizar para mi beneficio, y ahí empezamos a estar en un terreno peligroso. Entonces, otras de las cosas o características que, digamos, terrenalmente funcionan para asignarle valor a las cosas es la escasez, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si escasea el petróleo, ¿qué se pone más caro? Lo estamos viviendo, ¿no? A veces, ¿sí? Entonces va subiendo, ¿no? Y si no llueve mucho, entonces los alimentos empiezan a escasear, entonces empiezan a valorizarse, por decirlo así, o bueno, a ponerse más caros, ¿sí? El proceso que se utiliza para la obtención de algo o para la construcción de algo a veces también es lo que determina el valor, ¿sí? Si uno se demora mucho haciendo algo, si los materiales que se utilizan para hacer eso son escasos o no son fáciles de conseguir, en fin, todo esto es lo que va a asignarle valor. O nos podemos incluso limitar como al intercambio de bienes, es lo que determina el valor económico de algo, ¿sí? O sea, si yo tengo que intercambiar, como decía Miriam, 200,000 pesos para comprar los retornadores, bueno, pues eso se hace, decimos nosotros, uy, no, eso es muy caro, eso es muy valioso, eso hay que cuidarlo.
Entonces miren cómo se va haciendo esa construcción en nuestro interior. Y eso es lo que desde niños nosotros empezamos a hacer como una escala ya interior para después decir, esto es importante, esto es valioso, esto es caro, esto tiene mucho valor y entonces ahí es donde empezamos a seleccionar nosotros lo que es un tesoro para nosotros. Entonces sigamos. Esto me gustó dentro de esa, digamos, información que empecé a consultar, porque para, digamos, evaluar las obras de arte hay unos requisitos, ¿sí? Para hacerlo. Y yo dije, bueno, de pronto allí podemos encontrar algo que se parezca un poquito más a lo que Dios dice que es valioso, ¿no? Porque nosotros en alguna manera nos podemos considerar como una obra de arte hecha por Dios, ¿no? Y que la creación es una obra de arte. Entonces yo dije, bueno, de pronto ahí podemos encontrar cosas y mire cómo empieza a funcionar esto. Dice que para poder calificar, digamos, o ver si la obra de arte es valiosa, nos podemos basar en la antigüedad de la obra o fecha de la creación de la misma, ¿sí? Entonces, en ese orden yo podría tener una buena antigüedad. Sería algo valioso, pero de pronto alguien mayor sería más valioso que yo porque es más antiguo, ¿sí? Podemos ver la historicidad o valor cultural y social, ¿sí? Otra de las cosas es la unicidad de la obra. Hay más de una copia, o sea, es el original. Y miren que ahí nos vamos como acercando a algunas cosas, pero no es del todo. La técnica utilizada para la realización, dice Dios que pues Él cogió, ¿cierto? Arcilla y puso su aliento. Entonces, versus las técnicas que utilizamos terrenalmente para crear cosas, pues ahí vamos viendo qué es lo que nos va a dar valor. Los materiales con los que se ha creado la obra, el estado de conservación, cómo nos conservamos, ¿sí? La validación y reconocimiento de la pieza mediante la firma del autor, ¿sí? Tienes por allí el sello de tu creador, ¿sí? Bueno, el autor y la escuela o movimiento al que pertenece, ¿sí? Al renacimiento, al romanticismo, no sé a qué movimiento pertenece. Las críticas, miren esto, las críticas, bueno, ay, ya no puedo leer bien, aquí está muy chiquito. Eso, tasadores o expertos del sector, en fin. Previsiones puede, ¿qué? Revalorizarse, imagínense, o despreciarse la obra en el futuro, ¿sí? Entonces por ahí le hacen a uno a veces algunas reparaciones, una que otra platina y pues uno puede estar ahí revalorizado. En fin, ¿sí? Bueno, entonces esas cosas es las que son las que se basa, digamos, miren, el mundo tiene como ciertos estándares y uno va copiando cosas allí en su manera de pensar, de razonar para determinar el valor de las cosas. Sigamos, me pones la siguiente, por favor. Y aquí quiero hacer alusión a dos estudios que me parecieron muy interesantes. Usted en internet puede encontrar tantas cosas. Ahí si logra seleccionar bien va a encontrar cosas muy interesantes. Y aquí les voy a hablar de dos estudios. Uno que me llamó mucho la atención, es uno de los estudios más largos que se ha hecho para ver qué es lo que hace que las personas vivan felices o qué es lo que ellos, digamos, determinan que es lo más importante y a lo que deben invertir su vida, o sea, a qué le deben apuntar ellos en la vida, ¿sí? Aquí sí voy a necesitar si podemos ampliar esto porque no alcanzo a leer o voy a mirar para atrás. Entonces, una de las cosas que me llama la atención de este estudio es que es un estudio que sigue en vigencia. Se empezó en 1938
lleva más o menos 75 años y este es el cuarto, o sea, el psiquiatra que dirige el estudio es la persona número 4 que ha pasado, digamos, en el tiempo para poderlo dirigir. Empezaron a estudiar un grupo, realmente dos grupos de personas. Unos eran unos jóvenes que apenas estaban entrando, digamos, a Harvard con muy buenas condiciones, posibilidades, buenas familias, y otros que vivían en Boston, en uno de los barrios más, digamos, en desventaja, con las familias en desventaja, problemáticas, con muy pocas posibilidades, muy pocos recursos económicos, y llevan las personas que todavía han sobrevivido al estudio, empezaron como 126 si no estoy mal, en este momento tienen 60 sobrevivientes de ese estudio y lo siguen haciendo. O sea, ellos cada 2 años, el estudio consiste en que les mandan unos cuestionarios que ellos tienen que llenar y van a visitarlos a sus casas, les hacen algunas entrevistas, los graban en la relación con sus hijos, en la relación con sus esposas, y van tomando como qué es lo que para ellos es más importante en la vida, ¿sí? Y cómo eso ha, digamos, afectado su relacionamiento y hasta su salud física. Entonces, si me puedes poner ahí la diapositiva, por favor. Lo sorprendente de esto es que ellos empiezan a ver, bueno, le hacen una pregunta a un grupo de jóvenes en este momento, a millennials, ¿sí? Según lo que averigüé, millennials son personas que más o menos tienen entre 28 y 38 años aproximadamente, ¿sí? Y les dicen, oiga, si usted tiene que invertir toda su energía, tiene que invertir todo su tiempo en algo, ¿en qué lo haría? ¿Qué creen ustedes que es lo que definitivamente les va a dar ese éxito o esa felicidad en la vida? Y los millennials responden, el 80% de ellos dice que hacer dinero o convertirse en alguien famoso y reconocido. ¿Sí? Esas son las dos respuestas más grandes. El 80% hacer dinero y más o menos el 50% hacer famoso o reconocido. Y el estudio ha arrojado que nada de estas cosas es lo que realmente sirve. O sea, estas personas que han estudiado más o menos a lo largo de 75 años y ya empezaron a estudiar los hijos de esas personas, los hijos y los nietos. O sea, ya hay más o menos como 2000 chicos que han entrado en el estudio de estas generaciones. Entonces, los resultados de ese estudio lo que dicen es, lo más importante son las conexiones sociales, ¿sí? O sea, no es el dinero y no es la fama o el reconocimiento lo que realmente llena a las personas, ¿sí? No es esos intereses los que definitivamente vale la pena invertir, son las conexiones sociales y conexiones sociales, digamos, saludables, ¿sí? Donde ellos pueden sentirse amados, que ellos aman a otros, donde hay un apoyo y una dependencia sana, o podríamos hablar como de interdependencia, que es diferente a codependencia, es algo que ya hemos tratado también acá, en donde ellos pueden sentir que pueden tener apoyo en los momentos difíciles, que a pesar de que no estén completamente saludables, a pesar de que no tengan una posición social, etcétera, o lo que sea, de todas maneras van a tener unidad, van a tener calor humano, van a tener, eso es lo que definitivamente arroja este estudio, que es de lo importante. Otra de las cosas es la calidad de esas relaciones, lo que puede determinar, digamos, el bienestar o la felicidad de estas personas. Es decir, cuando ellos empiezan a, digamos, llegan a los 50 años, las personas del estudio, estos
psiquiatras y estos médicos, doctores o profesionales, dicen, esta persona no va a llegar bien a los 80. Porque ya con lo que han visto en el recorrido de las otras generaciones y lo que ven en esta persona, dicen, esta persona, por ejemplo, es muy sola, no se relaciona bien, ¿sí? Está interesada o poniendo sus fuerzas en esto, esto y esto, sus relaciones son muy tóxicas, muy problemáticas, no llega bien a los 80, ¿sí? O sea, puede llegar cronológicamente, pero puede que su salud, o sea, se va a ver afectada, o incluso su cerebro, porque ese es el otro resultado de ese examen, de ese estudio, donde dice que no solamente las relaciones sanas, buenas, de buena calidad, protegen la salud, sino también el cerebro. Es decir, que puedan recordar, que no les dé, digamos, Alzheimer, que no haya demencia senil, bueno, que todas estas cosas que están dando las personas que tienen buenas relaciones, que se conectan bien, conexiones sociales, todo esto, se mantienen muy bien. O sea, obviamente siempre va a haber excepciones, pero esto es como el patrón. Entonces uno dice, wow, o sea, definitivamente, entonces digamos que podríamos sin muchos análisis decir, definitivamente meterle digamos, a lo material, ¿sí? a hacer dinero, ya sea por la vía académica o por la vía negocios o por la vía, la que usted quiera, no es algo que va a llenar mi vida. Lo que llena mi vida son las relaciones. Entonces uno dice, bueno, eso tiene algo que ver allí, pero siempre yo digo, nos quedamos cojos y me sentía preparando esta prédica un poquito, yo creo que como Salomón en Eclesiastés, porque uno dice, le intentamos por acá, vemos por aquí, vemos por allá, pero como que nada de esto satisface en realidad. ¿Por qué? Porque las relaciones, sí, claro, eso es lo que nos mantiene como vivos, lo que nos hace sentir importantes, amados, aceptados, pero y cuando de todas maneras dentro de esas relaciones sanas hay decepción, hay dolor, hay heridas, ¿sí? Cuando hay muerte, o sea, eso es algo que no podemos nosotros controlar, ¿sí? Cuando de todas maneras, por más que tú le has trabajado a esa relación en algo bueno, termina por allí, digamos, de un hijo una dependencia emocional hacia uno, o se le despierta a uno una dependencia emocional hacia los hijos, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo también ahí? O sea, las relaciones en realidad son muy complicadas y es parte de lo que muestra también el estudio. O sea, es difícil. Cuando de repente me identifico a veces como con los fariseos que decían perdonar 3 veces a la misma persona por lo mismo, no, o sea, ya, ese es el tope, Señor, o sea, diga, y él dice, no, 7 veces 7, o sea, siempre, de continuo. Entonces uno queda ahí como que, ¿cómo le hago? O sea, tampoco es del todo. Y entonces estudio otro de los, reviso otro de los estudios del psiquiatras, una psiquiatra que es muy reconocida hoy en día. Y se encuentra uno también con cosas muy, muy buenas. Si me das la otra diapositiva, por favor. Dice, ¿qué es lo que se está viendo hoy en día? Y es que estamos como en una tendencia, en una generación que está empezando a ser adicta a las emociones. Las relaciones de alguna manera están permeadas por las emociones, ¿sí? ¿Cómo entonces yo voy a hacer para que yo no me vuelva adicta a esas emociones dentro de la relación? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pone el límite? ¿Qué es lo que me ayuda a tener una relación sana entonces en eso? Y yéndonos, digamos, al extremo de lo tóxico, lo que está pasando es que nos estamos volviendo adictos a las emociones, cambiando las sensaciones por el sentido por las sensaciones. Es decir, lo que realmente llena a una persona es la forma en cómo ella define el sentido de su vida, lo que le da propósito a su vida, ¿sí? Lo que le da sentido.
Ya no estamos buscando el sentido, estamos buscando sensaciones fuertes, ¿sí? Y cada vez esto se está convirtiendo en algo que nos, digamos, satisface de manera más fácil y más inmediata la carne, ¿sí? Yo quiero sexo, nada más es que yo ponga un clic y ya lo tengo, o sea, ya hay pornografía accesible, sin límites, ¿verdad? Puedo apostar, puedo hacer compras, ¿sí? Sin tener que salir de la casa, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿sí? Quiero comer, entonces pido, ¿sí? O sea, todo lo puedo tener de manera súper inmediata. ¿Y se acuerdan del versículo que repasamos el jueves con una técnica que les di? ¿Sí? Que decía Gálatas, decía, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y eso es lo que estamos viendo. Sí sirvió, miren, ¡wow! Sirvió la técnica, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Yo me estoy alimentando de esto, de la inmediatez, de satisfacer mi carne. Y miren estos 4 ingredientes que hay aquí, que básicamente lo que nos dejan es casi que en una discapacidad para poder andar en el Espíritu, para poder creerle a Dios. O sea, estamos alimentando todo lo que no, es en contra del Espíritu. La inmediatez de las que les hablaba ahorita, o sea, yo quiero todo ya, ¿sí? O sea, antes yo me acuerdo, tenía que llamar a una operadora por un teléfono de disco, ¿sí? Y habían unos discos, ¿no? Que eran, y hacían tic, 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 y uno tenía que esperar a que diera toda la vuelta. Aquí no, ¿sí? O sea, hasta eso. Hablar con la operadora y pedirle una llamada internacional, ¿verdad? Esto ya es otra cosa, hasta eso, ¿sí? Todo es esto. Y como yo quiero las cosas inmediatas, no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno de los ingredientes importantes para tener fe es el poder esperar. Porque la Biblia dice, ¿sí? En Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no tienes ni pistas de que de pronto eso va a suceder. Solamente tienes que esperar en Dios. Entonces es algo contrario completamente a la fe, lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, luego vemos que otra de las cosas, estos dos, digamos, ingredientes que vimos, lo de las sensaciones y la inmediatez, es algo que hace que nuestra corteza prefrontal no madure. Y aquí estamos hablando casi que solo de lo neurológico. O sea, estamos hablando de algo muy fisiológico, pero que de alguna manera nos prepara o nos imposibilita de alguna forma relacionarnos espiritualmente con Dios. ¿Cómo nos vamos a relacionar con un Dios que yo no veo si yo no puedo creer en eso y no puedo esperar en Él? ¿Sí? Porque las cosas que Dios nos dice generalmente no son inmediatas. Hay cosas, pero no es lo común. La tolerancia a la frustración. O sea, esa capacidad, digamos, de esperar, de negarme una gratificación inmediata, todo eso se da en la corteza prefrontal. Y lo que son las pantallas están alimentando o estimulando de manera que yo no pueda madurar la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, esta generación le cuesta mucho esperar, le cuesta mucho obtener las cosas de forma inmediata y le cuesta mucho, digamos, tener tolerancia a la frustración. Es decir, poder construir una identidad de sí mismos con una autoestima sana que a pesar de mis errores y a pesar de que las cosas no salgan como yo quiera, de todas maneras yo puedo seguir creyendo que Dios está haciendo una obra en mí y que yo sigo siendo valioso e importante. Entonces, no sé si recuerdan eso que pasó en Génesis con Caín, cuando Abel lleva su ofrenda y Caín lleva la suya
y Dios le dice, o sea, acepta la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y Caín le da piedra. O sea, sí, él dice, no, yo no tengo tolerancia a la frustración, ¿cómo así? Yo me esforcé, yo hice, yo sembré, yo saqué lo mejor de mí, y como así que Dios dice, no, ¿sí? Y ya sabemos en qué termina la historia, pero recuerden en ese pedacito cómo le dice Dios a Caín en Génesis 4, 5 y 6, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, ¿sí? Y empezó a hacer pucheros, Caín, ¿sí? Como nosotros, cuando Dios nos dice eso, no está bien, eso yo no lo apruebo, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, de alguna manera es Dios el que toma la iniciativa, Él no lo deja ir bravo por allá, sino le dice, mira, hay forma de que podamos arreglar las cosas. El pecado está ahí afuera esperándote, pero yo estoy acá y yo te puedo ayudar a solucionarlo. Y Caín decide, no, yo lo arreglo a mi manera y matemos a mi hermano. Sí, o sea, eliminémoslo, ¿sí? O sea, como que no nos esforcemos más en esto, ¿sí? Y lo otro que habla esta psiquiatra que les digo, habla es de la desconexión que tenemos con nosotros mismos. O sea, el estar tan conectados con dispositivos, pantallas, no nos deja espacio para detenernos, ¿sí? Y habla así ella de hacer una pausa. Y recuerdo tanto ese versículo en Jeremías donde dice, no lo tengo allí, pero dice que nosotros que paremos, que hagamos un alto, que preguntemos cuáles son las sendas antiguas y que volvamos al buen camino, ¿sí? Y en el versículo que tengo allí, soportando también esta parte, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿qué es lo eterno? ¿Qué es lo realmente valioso? ¿Qué es lo que se considera un tesoro por parte de nuestro Creador? Es que conozcamos a Dios, que tengamos una relación con Él. Pero miren que todos estos antecedentes que tenemos con lo que nosotros estamos viviendo, con nuestra manera de vivir, en el tren en el que estamos montados, va en contra de eso. O sea, de manera automática está sucediendo que, aunque incluso tú no hagas cosas, entre comillas, pecaminosas, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero es que ¿qué es meterme a internet a mirar tiendas y comprar? O sea, para nosotros uno diría, pues sí, no es lo mismo que la pornografía, no nos va a generar una adicción tan inmediata y tan fuerte, pero para noticia de ustedes, el 10% de los chicos en este momento de estas generaciones y de la población está siendo medicada por psiquiatras por la hiperactividad y la falta de atención, que son las cosas que genera esto, ¿sí? Y además, la adicción a las pantallas se está tratando con medicamentos muy similares a los que se tratan las adicciones de las sustancias psicoactivas. O sea que esto es algo que necesitamos aprender a regular. Y esto se puede convertir en un tesoro para nosotros, porque además es a través de esto que nos estamos empezando a relacionar interpersonalmente. Ya no es interpersonalmente, es intercelularmente, ¿sí? Porque ya no leemos los gestos de las personas, leemos emoticones. Entonces, todo esto es algo que necesitamos estar reevaluando para ver realmente dónde está nuestro tesoro, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esos tesoros a los que debo apuntarle, a lo que yo debo invertir y cómo los puedo empezar a identificar y a estudiar? Y para esto, imposible no tocar esta cita, digo yo. Está Mateo 6:20. Si alguien me lo puede ayudar a leer, por favor. Dice Mateo 6:20, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Mm? Sigamos, por favor. Dice, ¿puedes terminar el Versículo versículo? 21, Sí, ¿sí? sí. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ujú. Y quiero leerles esta versión. Ustedes saben que me encantan las versiones, o sea, diferentes versiones. Dice en esta versión, en la segunda parte, es obvio, ¿no? El lugar donde está tu tesoro es el lugar donde más querrás estar y acabarás estando. Sí. Es el lugar donde más querrás estar y acabarás estando. Y en otra versión dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, tus deseos, tus anhelos, aquello en lo que centras tu vida. Y cuando dice acabarás estando y en lo que yo centro mi vida, yo digo, muchas cosas se nos pueden convertir en ese tesoro. Y yo he conocido y he vivido en carne propia muchas cosas que en algún momento fueron mi tesoro. Y uno decía, no, si yo me caso, si yo tengo un esposo, si yo, mejor dicho, tengo hijos, porque conozco también personas que, mejor dicho, si no tienen un hijo, eso no es vida, ¿sí? Si no me caso, tampoco tengo vida. Si yo no tengo esta especialización, este trabajo, o yo no llego a este puesto, ¿sí? Eso no es vida para mí y eso es en lo que yo me centro. Y miren que yo no estoy hablando de cosas aquí de narcotráfico, ¿sí? O sea, obviamente todo eso está allí metido. Pero lo que yo quiero es que ¿de qué manera usted tiene ahí un tesoro escondido, un tesoro camuflado, ¿sí? Incluso usted le ha puesto un título o un versículo bíblico a ese tesoro para que suene bonito, o para que además me lo aprueben en la iglesia, o para que el pastor no se dé cuenta de que de pronto yo tengo mi corazón dividido por allá y estoy luchando con un tesoro terrenal. Uno que sí se lo puede comer la polilla. Y esas son las cosas que yo quiero que usted se pregunte en esta noche. Y es, ese tesoro o eso que yo considero valioso, ¿lo puede corroer el óxido? ¿Sí? O sea, se va a desgastar con el tiempo, se va a, digamos, a contaminar, puede en algún momento que deje de existir, se me puede romper eso, ¿sí? ¿Me lo pueden robar? A eso a lo que yo lo estoy invirtiendo, ¿me lo pueden robar? ¿Mm? Son cosas que le pueden ir dando ahí pistas de en dónde está tu tesoro. Se lo puede comer la polilla, o sea, puede pasar de moda, puede en unos años ya no valer lo mismo de lo que vale ahora, ¿sí? Otra de las cosas que yo necesito tener en cuenta allí para identificar los tesoros que son eternos, ¿sí? Está en 2 Corintios 4:7 y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pienso que esto es uno de los tesoros más grandes que yo pude en algún momento conocer y encontrar. Y fue algo que de alguna manera dije, definitivamente no vale la pena como los tesoros que yo tenía antes cuando encontré porque los tesoros que yo tenía antes, de alguna manera, me hacían esclava de algo, ¿sí? Y encuentra uno en esa parte de lo que les hablaba ahorita, de lo de la polilla y de pronto del óxido, y en eso creo que vale la pena mencionar la belleza física o el estado del cuerpo físico. O sea, definitivamente se oxida, ¿sí? Definitivamente la polilla llega, ¿sí? Entonces, es algo que uno necesita en esa parte de reevaluar. ¿Y qué es esa libertad de la que habla el Señor? Es, yo te escogí a ti, aunque seas un vaso de barro, ¿sí? Aunque en el mundo
no tengas esos reconocimientos o no cumplas con esos estándares de lo de la obra de arte que les dije, de lo que realmente nos da valor en el mundo, ¿sí? Al principio, Dios dice, yo te escogí precisamente a ti para que tú puedas ver y las personas puedan ver es mi gloria. Entonces cuando uno dice, o sea, yo ya no tengo que estar buscando mi gloria, yo ya no tengo que estar buscando mi reconocimiento, sino la gloria de Dios, el reconocimiento de Dios y que lo vean a Él. Oh, Dios mío, yo digo que eso es uno de los mejores tesoros que uno puede dejarle incluso a sus hijos, que ellos conozcan esto, porque va a quitar una cantidad de presión, ¿sí? Que incluso con todos los títulos, con toda la posición social o con todo el dinero puedes llegar a tener, y el hecho de querer vivir una vida en santidad, eso va a chocar tanto que si no tenemos esa libertad, no lo vamos a lograr, ¿sí? Y para eso necesitamos una transformación que solamente Dios hace. Y aquí ya terminando, vamos a Isaías 33, 6. Dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro, ¿sí? Ese es uno de los versículos que estaban en contexto para Israel cuando pues estaba también asediado, cuando pues se había apartado de Dios y era momento como de volver. ¿Qué es, digamos, yo creo que uno de los tesoros más grandes que nosotros podemos dejar en nuestra familia, ¿sí? O que nuestros hijos puedan ver ilustrado en nuestra vida, es que seamos temerosos de Dios, ¿sí? Que ellos puedan decir algún día, o sea, mi mamá o mi papá le temían más a Dios que a cualquier otra cosa, ¿sí? Y dice en otras versiones, Dios mantiene tus días estables y seguros. O sea, el temor de Dios es lo que refuerza esa salvación, esa sabiduría, ese conocimiento que van de la mano. El mundo generalmente ofrece conocimiento, que es, digamos, el espíritu de Grecia, ¿sí? De tu querer estudiar, de querer conocer, de querer mejorarte a punta de escalones académicos, culturales. Dios no hace reparaciones en tu vida, Dios te da una vida nueva, ¿sí? Dios no te da una naturaleza remendada, Él te quita la naturaleza pecaminosa y te pone una nueva, ¿sí? Y por eso es que no solamente vas a tener conocimiento, sino también sabiduría, para que puedas utilizar el conocimiento para que Él sea glorificado en tu vida. Eso es diferente. Y lo mejor de todo, en esa versión dice, el tesoro de Sión es el temor de Dios. Es aprender a honrarlo, es vivir para Él, ¿sí? Él no es un capataz o un jefe que va a explotarte, ¿sí? Y va a tratar de sacarte lo mejor para después tirarte. Dios te quiere para la eternidad. O sea que lo que Dios trabaja en ti es porque Él está pensando no en que algún día te va a despedir, no en que algún día se va a divorciar de ti, no en que algún día Él va a dejar la casa y vas a quedar solo o sola, sino que Él te está haciendo una casa para que estés con Él. Entonces Él te está preparando para la eternidad. Ese es el verdadero tesoro, cuando nosotros logramos entender quién es Él, conocerlo a Él y vivir para Él y honrarle. Entonces, en ese orden, quiero terminar con una cita que digo, creo que me encontré, yo diría que accidentalmente, pero creo que el Señor me la daba para cerrar esto, o sea, porque no tenía, mejor dicho, llegué porque me equivoqué cuando quise buscar la cita, otra cita, y llegué a ella. Y yo decía, Señor, creo que esto era lo que tú querías decirnos. Y para que tú veas dónde está tu corazón, para que puedas como examinarte y si, no sé, uno pudiera tener ahí como algo que le enchufaran a uno para ver dónde están los tesoros, ¿sí? Como un tesorímetro o algo así. Puedes usar este espejo que está en la palabra de Dios y dice, Éxodo 33, 1, 3,
Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y yo digo, ¿qué tal si Dios hoy nos dijera, mira, yo te concedo todo lo que tú quieres, ¿sí? ¿Quieres casarte? ¿Quieres hijos? ¿Quieres diplomas? ¿Quieres reconocimiento? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? ¿Sí? Yo te lo doy todo, ¿sí? Pero yo no voy contigo. Yo mando un ángel, es más, te voy a defender, ¿sí? De cosas que se levanten contra ti, de esos enemigos, ¿sí? Cada uno de esos pueblos, no sé si ustedes recuerdan una enseñanza de un jueves, tiene un simbolismo. Unos se levantan para que no podamos adorar, ¿sí? Otros se levantan para que nos contaminemos moralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios te dice, ¿qué quieres? Pero yo no iría contigo. ¿Lo contemplas? ¿Lo piensas 2 veces? ¿Sí? Y aquí no está diciendo cosas malas, es incluso te está dando la promesa que Él hizo a tu familia, a tu descendencia, ¿sí? Dice, tierra donde fluye leche y miel, una Colombia sin comunismo, por no decir otra cosa, ¿sí? Donde, o sea, es de todo, pero yo no iría contigo, porque es que eres tan de dura cerviz. Y yo decía, sí, escuchar estos estudios, yo digo, es muy chévere ver los resultados, 75 años de estudios, psiquiatras, médicos hablando, y yo digo, chévere, pero es que a veces le creemos más a eso que a la palabra de Dios, ¿sí? Y digo, mira, ni siquiera así el Señor nos descarta. Porque yo conocí un Pedro, ¿sí? Un Simón, un discípulo que en algún momento dijo, si yo no pongo mi dedo en la llaga, no le creo, ¿sí? Entonces Dios hoy está diciendo, mira, los resultados, los psiquiatras, los estudios dicen esto, ¿sí? Es la misericordia de Dios. Te lo dejo saber por otra fuente si lo necesitas. Está bien, Dios no te excluye, ni te discrimina, ni te desecha por el hecho de que necesites una explicación más racional del asunto. Pero tú quieres es una relación de intimidad con Dios, porque la intimidad no se construye en la inmediatez, no se construye con falta de gratificación, ¿sí? O con gratificación inmediata, ¿sí? Con todos esos ingredientes que vimos allí, no hay intimidad. Para la intimidad se necesita aprender a esperar, se necesita fe, ¿sí? Se necesita tiempo, se necesita desconectarte, necesitas hacer un alto, ¿sí? Y a eso es lo que nos invita el Señor hoy, ¿sí? Que todas esas cosas que son tan valiosas como las relaciones humanas, las interconexiones sociales, las podamos construir, pero a través de lo que es su palabra, no a través de las chispazos emocionales que nos pueden dar las relaciones sanas, entre comillas, ¿sí? Sino a través de lo que es eterno. Y eso solamente nos lo da Dios, no una persona. Tener la libertad, tener el temor de Él, poder confiar en Él, ¿sí? Y conocerlo. Tener la sabiduría, no solamente el conocimiento, son los tesoros que realmente perduran en la eternidad. ¿Eso es lo que tú quieres dejarle también a tus hijos? Pues necesitas vivirlo para poderlo transmitir.
Entonces, pues, oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas ver que tus tesoros, Señor, son incomparables. Hay muchos versículos, Señor, que por tiempo no podemos leer aquí, pero tu palabra dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Que tú, Señor, tus tesoros no pueden ser corroídos, Señor, por las cosas terrenales. Y tantas cosas a veces nosotros queremos proteger y defender, pero no nos es posible, Señor. Hoy queremos construir, Señor, sobre la roca y no sobre la arena. Y por favor muéstranos, Señor, si yo o cualquiera de nosotros aquí tenemos algún tesoro escondido en nuestro corazón, que estemos invirtiéndole tiempo, recursos, que estemos tratando de defender, Señor, que no nos deja experimentar esa libertad que tú has querido darnos, Señor, y que de alguna manera se atraviesa empañando la gloria tuya. Por favor, déjanoslo ver, Señor, y ayúdanos para poder soltarlo y recibir entonces, abrazar entonces los tesoros eternos, los tesoros del cielo, Señor, los tesoros divinos, Padre, los que realmente valen la pena. Ayúdanos a desconectarnos, Señor, de lo que nos mantiene distraídos, Dios, y poder entonces así tener una relación de intimidad, no una relación solamente social, cortesía contigo, sino una relación íntima, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.